El Señor os bendiga a todos. Qué guapos y qué guapas que estáis, en esta mañana. Sí me gustan nuestras mejores galas para venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? ¿Cómo estáis? ¿Estáis contentos? ¿Estáis alegres? ¿Agradecidos con el Señor? Bendecidos sobre todo por el Señor. Bueno, pues en primer lugar a mí me gustaría dar las gracias al Señor por este tiempo tan precioso en el que podemos estar adorando, alabando y exaltándolo como solo Él merece. Y luego me gustaría dar gracias también al Ministerio de Alabanza. Gracias de verdad por esa labor tan bonita que tenéis de llevarnos a los pies de Cristo y de poder tener ese tiempo tan bonito y tan precioso de intimidad con el Señor. Amén. Y bueno, antes de empezar a compartir lo que el Señor puso en mi corazón para el día de hoy, me gustaría presentarme, porque aquí hay gente que me conoce de muchos años, como José, Roberto, Lore, sus hijos. A sus hijos los tuve mientras yo era líder de adolescente varios años conmigo, fue una bendición, a Raquel y a Roberto. Y bueno, hay gente que me conocerá un poco de verme en el retiro o de verme en alguna reunión de mujeres, y hay gente que no me conoce nada. Entonces me quiero presentar. Mi nombre es Almudena, estoy casada, aquí mi esposo, que me está grabando. Tengo dos hijos maravillosos que me dicen yo que soy su madre, pero la verdad es que son una bendición. Y bueno, el Señor hará como, porque quiero contar también un poquito de mi vida para que veáis por qué el Señor me dio esta palabra, ¿vale? Entonces el Señor como hace 2 años y medio, 3 años más o menos, tanto a mi marido como a mí, empezó a hablarnos de una forma fuerte, empezó a decirnos que era tiempo de salir donde estábamos, de salir de nuestro sitio de comodidad, de salir de nuestro sitio de confort. Y eso es lo que hicimos, aunque a veces es duro, aunque a veces cuesta, porque dejas atrás familiares, amigos. Nosotros en nuestro caso vivimos nuestro piso, dejamos la zona donde vivíamos, cuesta, es difícil. Cuando obedecemos al Señor, el Señor siempre nos va a bendecir. Siempre va a estar con nosotros cuando obedecemos al Señor, ¿no? Aleluya. Entonces, eso es lo que hicimos nosotros. Nosotros lo obedecimos y llevamos como 1 año y medio perteneciendo a la iglesia de la Senda de Sagunto. El Señor nos mandó allí están pastoreando como aquí mis cuñados, Mari Carmen y Elía. Los conocemos de toda la vida, tenemos muchísima relación con ellos, sabemos cómo se mueven, sabemos cuál es su testimonio, y entonces el Señor nos llevó allí para estar apoyándolos y para trabajar con ellos, ¿no? Y estando aquí en la iglesia de Sagunto, pues un día el pastor Elías puso el grupo de los predicadores y ¡pum! Ahí estaba mi nombre. Yo no estoy acostumbrada a compartir la palabra del Señor, yo soy súper vergonzosa, a mí me cuesta mucho, pero bueno, si es lo que el pastor quería, yo tengo que obedecer al Señor. Da igual, hermanos, que sea un hombre, que sea una mujer. El Señor si quiere utilizar un burro, va a utilizar un burro para llevar esa palabra, para llevar ese mensaje. Da igual lo que sea, amén. Así que yo he obedecido al pastor y aquí estoy haciéndole caso, ¿no? La verdad es que desde que estamos allí está siendo una bendición muy importante para nuestra vida y sobre todo para lo de nuestros hijos. Y nada, os quiero contar un poquito de mi vida. Yo cuando tuve a mi hijo el mayor, nació muy malito, estuvo 2 meses en la UCI, 2 de la noche nos dijeron que fuéramos a despedirnos de él porque no pasaba de esa noche. Y aunque fueron momentos complicados, y durante esos 2 meses mi marido, como es autónomo, se tenía que ir a trabajar, yo estaba mañana, tarde y noche, estaba muy rodeada de amigos, estaba muy rodeada de familiares, pero yo me sentía muy sola. Porque con el tiempo entendí que eso era un trato de Dios para mi vida, ¿no? Entonces, estando allí un día precisamente con la pastora Mari Carmen, cuando se abrieron las puertas de la UCI, vi a un chico que estaba dentro y me dijo, ay, ¿ese chico quién es? Y yo le dije, es el médico de Aitor de la UCI. Y entonces ella me dijo, pues ese chico lo conozco yo, ese chico es creyente, ese chico es hijo de pastores. Y dije, pues cuando entre se lo voy a decir. Entonces entré y se lo dije, digo, mira que resulta que fuera esta mi cuñada y que te conoce. ¿Quién es Mari Carmen Caballero? Sí, la conozco hace un montón de años. Madre mía, ¿cuántos años sin saber de ella? Digo, es que me ha dicho que eres creyente, nosotros también. Y entonces este médico me dijo, sí, lo sé. Y Almudena, quiero decirte algo. Tu hijo no está cuidado por mí. Tu hijo está cuidado por aquel que hace la obra perfecta como la alfarero. ¿Amén? Y eso es lo que quiero compartir esta mañana con vosotros. Quiero hablaros del alfarero. Sé que se ha compartido muchas veces, pero es lo que el Señor ponía en mi corazón para el día de hoy, ¿no? Entonces, puestos en pie, por favor, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Jeremías, capítulo 18, versículo
versículos del 1 al 6. Jeremías 18, capítulos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como el alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Pues bueno, a mí me pasó algo parecido que a Jeremías. Os podéis sentar así. A mí me pasó algo parecido a lo que Jeremías. Jeremías, el Señor le dice: levántate y ve a casa del alfarero y ahí te haré mis palabras. Pero a mí el Señor me dijo: ves, investigua, averigua cómo trabajaba un alfarero antiguamente y ahí te haré oír mis palabras. Amén. Entonces, lo primero que descubrí es que el alfarero no iba a ningún sitio a comprar arcilla. El alfarero no iba a ningún sitio a comprar ningún tipo de material, sino que el alfarero salía a la calle, fijaba sus ojos en la tierra, en un trozo de barro, lo escogía, lo encontraba para poder hacer su obra perfecta. Hermanos, el primer punto del que quiero hablar hoy es que somos el barro encontrado. El Señor es quien nos encontró, no nosotros lo encontramos a Él. El Señor es quien se fijó los ojos en nosotros. Él nos eligió aun sabiendo que éramos imperfectos, pero sabía que en sus manos íbamos a ser una obra preciosa. Y es que a veces, hermanos, decimos: oh Señor, cuando te encontré. No, el Señor no estaba perdido, nosotros sí. Quizás estábamos pasando por un momento complicado, quizás estábamos pasando por un momento difícil, por un momento en que no entendíamos muchas cosas, desorientados. Y Él vino a nuestro encuentro para darnos la dirección a seguir. Amén. Dice su palabra: yo soy el camino. Amén. Y cuando estamos perdidos, hermanos, cuando estamos desorientados, cuando no sabemos dónde ir, el mejor camino que podemos hacer es dejarnos encontrar por el Señor y seguir sus pasos. Amén. Porque, hermanos, aunque para Jeremías todo el barro era igual, para el alfarero no lo era. El alfarero ve algo especial en ese trozo de barro que somos tú y yo. Él ve algo especial en cada uno de nosotros. Algo que ni siquiera nosotros somos capaces de llegar a entender lo que Dios puede hacer con cada uno de nuestras vidas. El alfarero fija sus ojos en un puñado de barro. Un puñado de barro, un puñado de lodo, seguramente inservible. Pero él sabía lo que iba a hacer en nosotros. Porque, hermanos, el mundo ve a Moisés como un asesino, pero Dios lo ve como un libertador. El mundo ve a David como un niño, pero Dios lo ve como un rey. Amén. Este mundo nos puede ver como cualquier cosa, nos puede ver como un fracaso, no lo sé lo que sea, pero Dios ya ve lo que vamos a llegar a ser. Aleluya. Y el segundo punto, la segunda cosa que descubrí cuando estaba investigando sobre el alfarero, es que el alfarero una vez sale a la tierra y fija sus ojos y encuentra ese trozo de barro, lo segundo que hace es arrancarlo de la tierra. Amén. El segundo punto es que somos arrancados de la tierra, de este mundo de perdición, de este mundo de presiones. Lo mismo hace el Señor con nosotros y nos coloca en la palma de su mano y nos habla de este mundo, por desgracia, destruido. Nos arrebata de lo sucio, nos saca de la oscuridad, de lo profundo, de las tinieblas. Y ya no estamos en las manos del enemigo, hermanos. Estamos en las manos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Todopoderoso, del Soberano. A ver, del que con soberanía libertó a su pueblo.
del que con soberanía abrió las aguas, del que con soberanía sacó a Daniel del foso de los leones, del que con soberanía usó a David para vencer a Goliat. Amén. Con la misma soberanía, hermanos, hará la obra perfecta con cada uno de nosotros. Dios es quien controla nuestra vida. Dios es quien dirige nuestros pasos. Si en algún momento sientes que nuestra vida no está controlada por el Señor, que nuestros pasos no están controlados por el Señor, es porque nosotros lo hemos abandonado. Él nunca nos abandona. Amén. Recuerda, el Señor nos encuentra, el Señor nos arranca de la tierra, nos arranca de este mundo. Y lo tercero que veía que hacía el alfarero una vez tenía ese pedazo de barro en la mano, es que lo limpia. Es necesario limpiar el barro, quitar impurezas, quitar cosas molestas. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Cuando nos arranca de la tierra, cuando nos tiene en su mano, tiene que limpiarnos, tiene que purificarnos, tiene que quitar de nosotros todo lo que se ha pegado de esta tierra, de este mundo, que ya no tiene que estar en nosotros, que ya no nos tiene que pertenecer a nosotros. El Señor es necesario que quite todo eso para que haya bendición a nuestra vida y que haya bendición a la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Porque si no nos limpia, Él no puede trabajar con nosotros como Él quiere trabajar con nosotros. Tenemos que permitir que nos limpie, tenemos que permitir que arranque todo aquello que está en nuestra vida que no nos hace bien. Porque, hermanos, venimos con un pasado, venimos sucios, con problemas. Puede ser que en nuestra vida haya envidia, haya ira, haya crítica, y debemos de decirle: Señor, límpiame, purifícame, porque quiero estar cada día más cerca de ti, porque quiero menguar cada día y cada día parecerme más a ti. Amén. Pero hermanos, este proceso no es fácil, este proceso es complicado, este proceso es duro, porque a veces el Señor nos quitará de amigos, incluso nos quitará de algún familiar, pero todo aquello que no nos acerque más al Señor debe de ser arrancado para poder vivir una vida recta y una vida en obediencia al Señor y poder ver su gloria, su honra y su poder en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. El siguiente paso que averigüé es que después de haber sido encontrado, arrancado y limpiado y purificado, lo que el alfarero hace es que pone ese pedazo de barro ya limpio en la rueda del torno. Una rueda que dice que gira sobre un eje central. El eje central de nuestra vida debe ser única y exclusivamente Cristo. Vayas donde vayas, hagas lo que hagas, digas lo que digas, el centro de nuestra vida debe de ser Cristo. Aleluya. Y cuando el barro está limpio, como he dicho, lo coloca en la rueda, lo coloca en un lugar alto, ya no está en la tierra, lo coloca en un lugar alto. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos dejamos purificar, que nos coloca en un lugar alto. Y lo que vivía en la suciedad, lo que vivía en el abandono, lo que vivía en lo perdido, lo que vivía en lo olvidado, en la oscuridad más profunda, en lo humillado, lo coloca en un lugar creado por Él. Si nos dejamos limpiar por Dios, Él nos colocará en un lugar alto para elevarnos, para levantarnos, para llevarnos a un lugar más cerca de Él y así poder trabajar de una manera más especial con cada uno de nosotros. Y esta rueda, hermanos, leí que tenía una velocidad controlada por el Señor. Todo lo que pase en nuestras vidas está controlado por Dios. Todo. Dice su palabra que ni un cabello de tu cabeza caerá sin su consentimiento. Todo está controlado por el Señor. Lo bueno y lo malo. Eso malo que es necesario que pasemos para poder llegar a ser esa vasija perfecta. Amén. Y entonces, hermanos, el alfarero empieza a pedalear y el barro empieza a girar y le pone agua. Dice que el alfarero le pone agua, ese agua que representa la bendición, esa agua viva que sacia nuestra sed. Y cuando el Señor lo coloca ahí y empieza a dar vueltas, nuestro mundo empieza a girar. Y cuando antes había algo muerto, algo inservible, algo abandonado, comienza a haber movimiento,
comienza a haber ritmo, comienza a haber vida. Hay vida en Cristo Jesús. Somos libres, somos más que vencedores. No somos vencedores, y no su palabra, que somos más que vencedores. Amén. Entonces el alfarero pone las manos sobre el barro. Y cuando Dios pone las manos sobre encima de nosotros, Él nos las quita hasta que la obra no está terminada. Amén. El Señor nos lleva de la nada a ser una obra de arte. Sí, hermano y hermana, eres una obra de arte, de valor incalculable. No permitas que el enemigo venga a decirte lo contrario, que si no sirve, que si no vale, que si que haces aquí. No, eres una obra de arte incalculable. ¿Por qué? Porque eres creado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero hermanos, ahora viene lo más difícil, y es que Jeremías ve que esa vasija se rompe, y donde antes había algo hermoso, ahora se empieza a ver algo no tan hermoso, algo sin forma. Y esto nos habla de que, aunque estamos en las manos de Dios, a veces nuestra vida perderá el sentido, no entenderemos cosas, habrán tormentas, habrán caídas, pruebas, desiertos, debilidades, y lo que parecía que iba hacia adelante, en algún momento se puede hacer pedazos. Pero hay que seguir. Ahí es donde se ve nuestra fe. Hay que confiar en el Señor en los peores momentos más que nunca. Jeremías ve que esa vasija se cae, y en ese momento Jeremías entendió que en algún momento sufriría. Entendió que en algún momento lloraría. Porque, hermanos, podemos tener pérdidas, podemos sufrir por nuestra economía, podemos sufrir por nuestra salud, estar mal con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, pero ahí, en esos momentos difíciles, donde creemos que nada nos sale bien, donde creemos que estamos solos, ahí es donde hay que confiar 100% en el Señor. ¿Por qué? Porque nunca estamos solos. Hermanos, no te olvides de esto. Nunca estás solo o sola. Dios siempre está contigo. Y cuando digo que nunca estás solo, siempre me acuerdo de la historia del hombre de las huellas, que a mí me encanta. Ese hombre que va andando por el desierto y va diciendo: Señor, tú me prometiste que en mis momentos más difíciles, en mis momentos más duros, de tribulación, de pruebas, tú me prometiste que nunca me ibas a abandonar, que siempre ibas a estar conmigo, y yo estoy andando por el desierto y solamente veo un par de huellas. Y entonces el Señor le dice: sí, hijo mío, solamente ves un par de huellas, porque yo te llevo en brazos. Amén. Así es el Señor, así de maravilloso es el Señor con cada uno de nosotros. Y a veces, hermanos, no entendemos muchas cosas y nos hacemos miles de preguntas. Algunas preguntas tendrán respuesta, otras preguntas tardarán en llegar, pero aún así, como he dicho, hay que confiar en el Señor, estar al 100%. Como dice, puestos los ojos en Jesús. No te fijes en nada, no te fijes en nadie, pon los ojos en Jesús. Sí, los hermanos estamos para apoyarnos, para orar los unos por los otros, para hacer fuerza, para hacer piña, para amarnos, para bendecirnos, pero el único que te va a dar la salida a tu laberinto es Cristo. No hay otro, ni pastor, Cristo es el único que te va a dar la salida que tú necesitas. ¿Por qué? Recuerda, Él te encontró, Él te arrancó, Él te limpió y Él te puso en un lugar alto para poder hacer su obra. Hermanos, el alfarero no apartó sus manos de la vasija. No las apartó porque pensaba que no valía. No dejó de girar esa vasija. El alfarero no se rindió, y Dios no se rinde con nosotros. Dios no se rinde contigo. Dios sigue trabajando en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades. Dios está dispuesto a acabar esa obra perfecta con cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros? No es fácil, hermanos, es complicado. Habrá momentos donde lo pasaremos mal, pero debemos de estar dispuestos a que Dios trabaje. Él no se detiene, Él sigue. ¿Por qué? Porque el alfarero siempre gana. No pierde
Y lo que trata de enseñarnos el Señor es que a veces, en medio, en nuestras mayores bendiciones, vendrán a través del dolor. Podremos perder a algún familiar, podremos tener caídas, pero en medio de esos procesos, y gracias a ellos, si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos fieles, es donde creceremos, es donde avanzaremos, es donde subiremos de escalón espiritual. Y Dios, el que es todopoderoso, nos dará la salida y nos dará la victoria. A veces podemos decir o podemos pensar, ay, desde que estamos en el Señor tenemos más problemas. Aunque algunos se arriman al Señor porque se creen que no van a tener ningún problema. Pero no, cuando estamos en el Señor tenemos muchos problemas, ¿no? Y sabemos que los caminos del Señor no son fáciles. Sabemos que los caminos del Señor son complicados, pero hermanos, es que hemos escogido el camino angosto. Hemos escogido la puerta estrecha. La puerta que pocos hallan. Pero la única puerta que nos va a llevar a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores una eternidad junto a Él. Amén. Dios hace, hermanos, de una deformación algo precioso. Hace de una deformación algo precioso. Y una de las cosas que más me bendijo cuando veía esto fue entender que el barro no habla. Que el barro de la vasija, cuando se está rompiendo, no se queja. No dice, ay Señor, ¿por qué me estoy rompiendo? No. El barro fue paciente. El barro esperó. El barro confió. Y la vasija se terminó. Amén. Seamos pacientes con el Señor, hermanos, con sus tiempos, que no son los nuestros, son los tiempos especiales del Señor, que solo Él conoce, ¿no? Pero confiemos en Él al 100%, como he dicho antes, porque Él nunca nos va a fallar. ¿Sabéis lo que significa? Ya me falta poquito, va a ser algo muy cortito, porque como no estoy acostumbrada, pues bueno, porque el Señor ha puesto en mi corazón, ¿no? Pero ¿sabéis qué significa la palabra perfecto? Que posee el grado máximo. Y si nosotros somos pacientes, si nosotros confiamos en el Señor en los momentos difíciles, en silencio, sabiendo que Él va a hacer algo en nosotros que ni nosotros mismos somos capaces de imaginar, si somos firmes, ahí es donde Él ve nuestra fidelidad. Ahí es donde Él ve nuestra fe. Y ahí es donde el Señor nos llevará a nuestro lugar máximo de perfección. ¿Amén? Un dato más del alfarero es que cuando esa vasija está terminada, el alfarero se acerca a la vasija, le da unos toques y la escucha. Mira a ver si tiene algún poro, si tiene alguna grieta. Escucha qué es lo que dice. Hermanos, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? En Santiago dice el Señor que la lengua, o sea, lo que hablamos, es un mundo de maldad que contamina alguna parte del cuerpo. No, es un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. No contamina alguna parte del cuerpo, contamina todo el cuerpo. Pero es que también dice que es encendida por el infierno. ¿Qué es, hermano, lo que sale de nuestras bocas? Sale palabra de bendición, sale palabra de maldición, sale crítica, sale ira. Cuidemos muy bien lo que decimos, porque eso también forma parte del proceso. Eso también forma parte de que vayamos a ser una obra perfecta o no. Y lo último que hace el alfarero, una vez que le da los toques, la escucha y ve que está perfecta, que está bien, lo último que hace es pasarla por fuego. Ese fuego que representa el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo esté cada día, cada minuto, cada segundo en nuestras vidas. Él es el que nos dirige, Él es el que nos redarguye, Él es nuestra brújula. Es necesario que Él nos indique por dónde ir, por dónde no ir. El Señor se fue, aunque sabemos que volverá pronto, amén. Pero cuando el Señor se fue, dejó su Espíritu Santo aquí. Imaginaros si es importante que el Espíritu Santo se mueva libremente en cada uno de nuestras vidas. Y recuerda algo, hermano, la deformación del barro duró un instante, pero la vasija terminada dura toda una eternidad.
Algo pasa cuando somos quebrantados y sobrevivimos. Algo pasa cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se mantiene firme en los peores momentos. ¿Sabéis lo que pasa? Que nuestro carácter cambia, que nuestra fe crece, que nuestro amor hacia el prójimo es más abundante y que la obra que nosotros tenemos aquí para hacer, el propósito que nosotros tenemos que hacer para aquí es mucho más poderosa. Tiene mucho más poder. Somos guerreros, somos guerreras valientes, sin temor. Los hijos de Dios no retrocedemos. No, los hijos de Dios vamos hacia adelante. Seguimos avanzando, aun con problemas, aun con desierto. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en las manos de Dios. Un Dios poderoso, un Dios de sabiduría, un Dios que hace las cosas perfectas. Estamos en las manos del Creador, no de una vasija, sino de todas, como ha dicho la hermana presidiendo, del cielo, de la tierra, del agua, de las estrellas, de cada una de las estrellas que hay en el firmamento. Esas son creación del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es majestuoso, es grande, Él tiene poder, amén. Amén. Quiero deciros una frase, como decía un pastor que conocía yo, para el WhatsApp, y dice: Dios nos ha elegido, pero Dios no elige a los preparados. Dios prepara a los elegidos. Amén. Así que quiero decirte en esta mañana que sois elegidos, que sois elegidas, que el Señor os va a preparar para hacer grandes cosas con cada uno de vosotros. De verdad, hermanos, yo lo creo. No permitas, como he dicho antes, que el enemigo, yo soy una persona que a mí el enemigo me atacaba mucho por el no vale, no sé. No permitas que el enemigo entre ni esto, porque ya sabemos que el enemigo, si le damos esto, se coge hasta aquí. No lo permitas. Prepárate, hermano, prepárate, hermana, porque Dios va a hacer algo importante en tu vida. Y nada, esto es lo que el Señor puso en mi corazón para el día de hoy. Yo espero que haya sido de bendición para vuestra vida, como lo fue para la mía algún día. La verdad es que ese médico que me habló, muchas veces lo pienso, digo, me gustaría volverlo a ver y decirle: no sabes lo bien que me hiciste, cómo te utilizó el Señor en ese momento para darme esa palabra de aliento en los momentos